sacrificio nos tiene hoy reunidos en este lugar, Señor. Y por eso te damos gracias, muchísimas gracias. Gracias por todo lo que haces en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por fijar tu mirada en nosotros un día, Señor, y hacernos dignos de estar delante de tu presencia. Buenos días, amado hermano. Dios le bendiga. Dios les bendiga grande y poderosamente. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes. Esté sobre sus vidas, sobre su familia, en su hogar, todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar, quiero hacer una nota especial para alguien especial. Hay un joven de Javillito que viene hoy por primera vez y llegó un poquito tarde. Bueno, para el Señor nunca llegamos tarde. Se llama Gabriel Aguilera. Gabriel Aguilera, ¿dónde está Gabriel? Párate, hijo. Bienvenido. Sora. Gabriel está cumpliendo años. ¿Cuántos años estás cumpliendo, Gabriel? 20 años. Si viene por primera vez, la iglesia te dice bienvenido. Y mi hermana Sora te va a cantar cumpleaños. ¿Dónde está mi Yerli? ¿Mi Yerli dónde está? Ven, Juan David, tú, es el que veo. Que Elio le quiere cantar cumpleaños al hermano. Al joven. Vamos pues, no me dejes solo. Que Jehová te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y haga de ti misericordia, y haga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Bienvenido, Gabriel. Esta es tu casa y esta es tu familia. Por eso nos contentamos contigo, que te dé cumpleaños. Bueno, hermanos, seguimos estudiando el Evangelio de Lucas. Realmente nuestra iglesia no está estudiando el Evangelio de Lucas, estamos estudiando los Evangelios en general, pero hacemos énfasis, tenemos como base el Evangelio de Lucas, que lo consideramos un poco más completo. Han sido casi más de 2 años estudiando el Evangelio de Lucas y hemos sido edificados y fortalecidos por la palabra del Señor a través de este estudio. Pero el Evangelio de Lucas ya casi estamos terminando y vamos a comenzar el capítulo 23, ya quedaría el 24 y estamos finalizando el Evangelio de Lucas. Y hoy nos corresponde hablar sobre Jesús ante las autoridades, ante el concilio, ante Pilato y ante Herodes. Y hemos visto durante este caminar, todo este transitar por el libro del Evangelio de Lucas, bueno, momentos duros de Jesús, momentos fuertes de Jesús, por lo que ha pasado Jesús, pero sin duda alguna que este último día de Jesús, que pudiéramos decir que comienza con la oración del Getsemaní, desde allí en adelante este último día de Jesús es un día muy dinámico, muy duro para Jesús. Ya mi hermana Soraya les asomaba lo difícil que la pasaba Jesús estos últimos días, y en estos juicios que se hacen hoy, que vamos a estudiar hoy, no la pasa fácil, la pasa muy difícil Jesús, pero era necesario que Él pasara por eso. Amén. Era necesario para que nosotros pudiéramos ser redimidos de toda culpa. Y ese era su plan. Él conocía eso, sabía que iba a pasar por eso, pero no deja de ser doloroso, no deja de ser triste y no deja de tocar nuestra sensibilidad como cristianos. Y hoy los invito, bueno, a que la palabra del Señor nos fortalezca, nos llene, nos exhorte, pero también que nos anime a ser cada día mejores hermanos y mejores cristianos. Amén. Un día, como digo,
Este estudio de hoy, voy a hacer una introducción. Este estudio de hoy habla sobre la injusticia que hicieron con Jesús. Y estoy seguro que muchos de nosotros hemos pasado por injusticia, ciertamente, ¿sí? ¿Quiénes han pasado por injusticia aquí? Todos, ¿verdad? Creo que todos hemos pasado por injusticia. ¿Cómo se siente? Se siente mal, ¿cierto? Uno dice, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué las personas actúan así? El solo hecho de uno cobrar una pírrima quincena en bolívares y después ir a pagar y le cobran al paralelo ya es una injusticia muy grande. ¿Cierto? No alcanza. Pero tenemos un Dios poderoso que provee. Amén. Y así le decía yo a mi esposa, si no fuese por el Señor, ¿qué haríamos nosotros? Porque vemos su mano milagrosa todos los días proveyendo en mi hogar. Y estoy convencido yo de que con esa quincena de verdad que me toca como sueldo jubilado no alcanza. Pero hemos visto la gloria de Dios, la mano de Dios bondadosa, proveyendo cada cosa que nosotros necesitamos. Y en sus hogares también. Yo sé que ustedes han visto la mano de Dios proveyendo cada cosa que necesitan. Amén. Entonces, vemos un día de Jesús lleno de injusticia, lleno de dolor, lleno de tristeza. Y yo los invito a que busquen Lucas 22, del versículo 66 al versículo 23, 12. Y como es de costumbre, dicen amén cuando ya estén ubicados allí. Y vamos a esta narrativa, a esta palabra de hoy, que nos habla de muchas reuniones y muchos desaciertos, muchos errores que cometieron estas personas, que lo único que tenían claro era enjuiciar a Jesús. Lo único que tenían claro era culpar a Jesús. Nosotros hoy vamos a ser como abogados de Jesús. O sea, hay hermanos aquí que sean abogados. Esta es mi hermana, esta es tu hermana. Este tema era muy bueno para un abogado, Pastor Gustavo. Temas de juicio, de imputaciones, de cosas. Bueno, yo hice mis investigaciones, espero que mis abogados me aprueben también. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. (22:6). Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio. ¿Trajeron a quién? A Jesús. Le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, si os dijere, no me creeréis. Y si también os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les contestó, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Paso al capítulo 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributos al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo le dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de esa jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal.
y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados les menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato, y se hicieron amigos Pilatos y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados. Amén. Hasta aquí la porción de hoy. Señor Dios Padre amado, te damos gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra hermosa, maravillosa, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que hoy, Señor, como todos los días, sigas hablando a nuestras vidas, Señor. Que traigas bendición, fortaleza, Señor, a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Y permítenos ser, Señor, de acuerdo a tu voluntad, mejores cristianos, Señor, mejores personas cada día. Que tu palabra nos enseñe, nos exhorte, pero también nos restablezca hoy, Señor. Tu palabra, Señor, sea un bálsamo para nuestras vidas, Señor, y que podamos dar testimonio de ella, Señor, a nuestros hermanos, a nuestra iglesia y a aquellos que aún no te conocen, Señor. Gracias por tus bendiciones, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Yo esta predicación la dividí en tres porciones, en tres partes, tres episodios. La primera parte es de Lucas 22, 6 al 7:1, que es la parte cuando Jesús es llevado ante el concilio, dice allí Reina Valera, ¿cierto? En la semana pasada mi hermano Jairo predicaba cuando arrestaron a Jesús. Arrestaron a Jesús y lo llevaron ante Anás y fue humillado, fue maltratado, fue golpeado, ¿se acuerdan? Fue vejado, hacían apuestas con él, le daban golpes y decía, profetiza, ¿quién te golpeó? Y dice que estaban esperando que llegara el día para llevarlo ante el concilio. ¿Por qué? Para la época los procesos criminales eran considerados ilegales y se realizaban de noche, si se realizaban de noche. Es por eso que el Sanedrín esperó hasta el amanecer para juzgar a Jesús. Entonces yo decía, bueno, mientras que amanece le caemos a golpe a Jesús. Nos divertimos con él. Lo vejamos, lo maltratamos, lo golpeamos, a esperar que amanezca, para cumplir con esta parte de la ley. Y Jesús comparece ante el consejo, ante el Sanedrín, ante el concilio supremo, ante la Junta Suprema. Tenía muchos nombres. Pero ¿qué era realmente el Sanedrín? ¿Qué era realmente este órgano gobernante? Dice que era el más alto tribunal religioso y judicial de los judíos en Jerusalén. Y estaba compuesto por los miembros jefes de los sacerdotes, los ancianos, los maestros, los escribas de la ley. En total lo formaban 70 miembros que se reunían en un lugar que tenía forma de semicírculo con un sumo sacerdote en el centro, en este caso, Caifás. ¿Sí? Era un sitio muy especial para ellos que representaba el poder religioso de la época. Tenían la responsabilidad de juzgar los casos civiles y criminales y determinar si el imputado, en este caso, Jesús, era culpable o era inocente. Este Sanedrín hacía ilusión a lo que en el Antiguo Testamento hizo Moisés. Moisés reunió 70 ancianos como jueces para administrar justicia en el pueblo de Israel. Pero también hace alusión al juicio final, ¿sabe? A la segunda venida de Jesucristo, cuando Él vendrá como juez a juzgar a los vivos y a los muertos. Y el centro será Jesús. ¿Sí? Pero, ¿qué diferencias hay? Moisés y Caifás juzgaban a vivos. Jesús vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Jesús hacía, Caifás lo interpretaba así, representaba como la peor parte de Moisés.
en este juicio, haciendo alusión a lo que hacía Moisés. Caifás representaba la peor parte de Moisés y Jesús representa la mejor parte de Moisés. Jesús es perfecto, es un juez justo. Todos los evangelios nos confirman el desarrollo de este supremo juicio. Yo diría supuesto juicio, porque estos buscaban pruebas falsas para enjuiciar y condenar a muerte a Jesús. Amén. Sin duda fue un juicio injusto que no partió de una búsqueda sincera de la verdad, sino por el contrario, todo iba en perjuicio de Jesús y cuyo fin premeditado era justificar su muerte. Para esto utilizaron falsos testigos y falsos testimonios, aunque estos no pudieron probar ninguna culpa de Jesús hasta que le hicieron la pregunta de rigor: ¿eres tú el Cristo? A lo cual respondió Jesús: si os dijere, no me creeréis, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y luego le preguntaron: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús responde: vosotros decís que lo soy. Y por esto, solo por esto le acusaron de blasfemia y pidieron la pena de muerte a Jesús. Los judíos conocían la ley y quizás tenían en mente Levítico 24:16. ¿Está aquí ya? Dice: el que blasfeme el nombre del Señor morirá irremisiblemente. Toda la congregación lo apedreará, sea extranjero o natural, y morirá el que blasfeme el nombre del Señor. Por eso lo estaban acusando, ¿cierto? Jesús demuestra su sabiduría y su conocimiento profundo de la condición humana. Él sabía que independientemente de lo que contestara, los líderes religiosos lo iban a culpar. Ahora, yo le pregunto a la iglesia: ¿es Jesús el Cristo? ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Ese amén sonó más fuerte. Ciertamente nosotros creemos en eso, en que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso estamos aquí reunidos, hermano. Pero me encanta esto y quiero que vayamos a Mateo 16. Mateo 16 dice: cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él les pregunta: ¿quiénes creen ustedes que soy yo? ¿Se acuerdan? Y el apóstol Pedro le respondió. Mateo 16 dice: y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres, hijo de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que estás en los cielos. Nosotros creemos que Jesús es el Cristo, ¿cierto? Nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios. Entonces yo en el nombre de Jesús les digo: bienaventurado seas, iglesia, porque eso no te lo ha revelado ni sangre ni carne, eso te lo ha revelado el Señor, el Padre que está en los cielos. Bienaventurado sea cada uno de ustedes, hermanos. Este Jesús era muy peligroso para los intereses del Sanedrín. Jesús hacía milagros y prodigios, defendía a los pobres y a los más necesitados. Se ganaba la atención y el respeto de muchos. Ellos querían un rey, porque ellos ciertamente querían un rey, pero querían un rey poderoso, que les diera poder, prestigio en lo social y en lo económico, y sobre todo un rey que los librara del yugo romano. Pero este Mesías más bien los perjudicaba, los delataba delante del pueblo de sus malas acciones. Pero eso ellos querían presentar a un Mesías derrotado, a un Mesías vencido, a un Mesías sin poder. Porque un verdadero Mesías, un verdadero rey no podía andar como andaba Jesús.
Yo me lo imagino y sentía eso mismo que sintió mi hermana Soraya. A Jesús todo maltratado, todo golpeado, todo lleno de sangre. Tal vez con las ropas rasgadas, no sé, me imagino. Con una mirada llena de tristeza, de dolor. Pero ellos no sabían, hermano. Lo que ellos no sabían es que este rey despreciado por ellos los estaba usando como instrumento para que se cumplieran todas las profecías. Amén. Porque cada cosa que le sucedió a Jesús este día estaba escrito, que así sucedería. Y era necesario. ¿Era doloroso? Sí. ¿Era triste? Sí. Pero era necesario que Jesús pasara por ese duro proceso. Era necesario. También nos dice Jesús que Él se sentará a la derecha del Padre. Esto es un símbolo de autoridad y poder en la cultura judía. Es un lugar de honor. Entonces, no dudemos que Jesús tiene autoridad y honor y gloria, porque Él está a la derecha del Padre. Esto como cristiano debe darnos seguridad y consuelo. ¿Y hasta cuándo Jesús estará a la derecha del Padre? Quiero que vayamos al Salmo 110:1, que dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Esto nos quiere decir, hermanos, que Jesús está a la derecha del Padre hasta su segunda venida, cuando Él venga por su iglesia, cuando Él venga por su pueblo, cuando nos levante en gloria y sea erradicado la maldad, la culpa, el pecado de la faz de la tierra. ¿Ven? Vemos que los acusadores del Sanedrín torcían la palabra de Dios. Nosotros debemos tener cuidado, hermanos, y no parecernos a ellos inventando cosas que son irreales acerca de Jesús, o tergiversando verdades bíblicas para culpar a un hermano o cualquier otra persona, o simplemente cuando adulteramos la palabra de Dios para conveniencia personal, como por ejemplo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Yo no estoy diciendo que esto sea mentira, sino que a veces lo buscamos solo por interés y no por fe. ¿Cierto? Dios en su palabra ciertamente nos garantiza protección y dirección. Dios nos promete socorrernos en momentos de debilidad y angustia, ¿sí? Pero también nos dice que habrá momentos amenazadores, momentos de peligro, momentos de desesperanza. Y en esas circunstancias es donde un verdadero hijo de Dios demuestra ser totalmente fiel. Yo les invito en esta mañana, amados hermanos, a pesar de las circunstancias, a pesar de los desdenes de la vida, seamos totalmente fiel al Señor. Amén. En este episodio, en este primer episodio que les presento del juicio de Jesús, nos debe enseñar a mantenernos firmes en nuestras creencias y en nuestros principios. Saber en qué creemos y quiénes somos. ¿En qué creemos? Creemos que Jesús es el Cristo, hermano. ¿No creemos en eso? Tenemos que creer que Jesús era el Cristo. ¿Y quiénes somos? Somos hijos de Dios. Su sacrificio nos dio ese privilegio, hermano. Cuando nosotros creemos en Él, nosotros somos hijos de Dios. También nos enseña este primer episodio que aprendemos de la importancia sobre la justicia y la equidad en la sociedad. Como cristianos debemos velar para que se haga justicia. No solamente practicar la justicia, porque pues nosotros podemos practicar la justicia, pero también debemos velar para que no se cometa injusticia. Si vemos un acto irregular con una persona que consideremos injusto,
nosotros debemos velar para que se haga justicia, para que se protejan los derechos de los demás y la dignidad de las personas. Nos enseña también esta porción a ser humildes y obedientes a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos verdaderamente su plan. Pero también nos enseña Jesús a pensar bien antes de hablar. Amén. Así pasamos al segundo episodio, a la segunda porción de esta mañana. Y está en Lucas 23, del 1 al 7. Jesús ante Pilato. ¿Quién era Pilato? El gobernador. Representaba el poder político y económico de Israel. El papel del gobernador era mantener la paz y el orden público dentro de la provincia romana. Y traen a Jesús, vuelvo a repetir, todo maltratado, todo herido, todo golpeado. Y lo presentan ante Pilato. Y lo primero es que lo acusan de 3 cosas. Primero, hemos visto que éste pervierte a la nación. Siguen las mentiras y la calumnia. Fue acusado de agitador político y religioso, que estaba desviando a la gente de su verdadero camino y fomentaba la rebelión contra el imperio romano. Dentro de tantas mentiras vemos algo de acierto aquí. Vemos algo de verdad. Porque realmente Jesús estaba presentando una vida diferente, basada en la fe en el Hijo de Dios, que era Él, el amor y la justicia. Ahora, el apóstol Pablo en su carta a Romanos 13 nos enseña que debemos obedecer a las autoridades. Pues no hay autoridad que no venga de Dios, ¿sí? Ahora yo pregunto, ¿estaba Jesús entonces en desobediencia? No, hermanos. No, porque eran ellos los que estaban adulterando la ley y sacaban a la gente del camino de la verdad, de la justicia y de la paz. Amén. En segundo lugar, le dicen, lo acusan, este prohíbe pagar los tributos al César. Esta acusación tiene implicaciones políticas importantes, porque en ese momento los judíos estaban divididos si pagar o no los impuestos a los romanos. En Lucas 20:25, cuando le preguntan a Jesús que si era lícito o era legal pagarle los tributos al César, Jesús le responde. Entonces les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nunca prohibió eso, hermano. Seguían las mentiras contra él. Y en tercer lugar, le acusan y le dicen que él mismo es Cristo, un rey. Esta última es la que más llama la atención de Pilato y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contesta, tú lo dices, como queriendo decir, sí, yo soy ese rey. Sí, yo soy el Salvador del mundo. Jesús nunca niega su divinidad y su papel como Salvador del mundo. Jesús estaba claro, convencido. Él sabía cuál era su propósito y su plan y que tenía que ejecutarlo a la perfección. Los que lo acusaban esperaban un juicio contra Jesús de parte de Pilato, pero la respuesta del romano fue todo lo contrario a lo que ellos esperaban. El veredicto de Pilato sorprendió a los principales sacerdotes y a toda la gente presente. Yo no hallo delito en este hombre. Nosotros hoy, como jueces también, no hallamos delito en este hombre. No hallamos ningún delito en este hombre. Yo como cristiano y ustedes también, lo que hallamos es misericordia, amor, bondad, sacrificio. Pilato, aunque no era muy bueno, que digamos, conocía a los malintencionados que eran los principales del concilio. Él pensó, aquí como que hay gato mochilado, aquí como que hay gato encerrado, algo no me huele bien. Por eso se mantuvo neutro y lo envió a donde Herodes, que se encontraba por esos días en la ciudad. Y pasamos al tercer episodio. Pero antes de pasar al tercer episodio, quiero que contestemos esta pregunta que le hizo Pilato a Jesús.
¿eres tú el rey de los judíos? Y me encanta aquí, encontré en esta porción Mateo 2:2. Cuando los tres reyes magos, los tres, bueno, dicen que son tres, o no sé si son más. Los reyes magos iban en busca de Jesús cuando Jesús había nacido. Ellos fueron a buscarle. Ellos fueron al encuentro con Jesús. Y preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto una estrella en el oriente y hemos venido, ¿para qué? Para adorarle. ¿Dónde está el rey de los judíos que hemos venido para adorarle? Y me encantaba esa expresión, para adorarle. Porque estos hombres venían de lejos, eran extranjeros, venían de lejos. Tal vez no conocían las escrituras, o si la conocían muy poco. Pero guiados por sus instintos, vinieron ¿a qué? A adorarle. Y reflexionaba profundamente sobre eso, ¿sabe? Porque esta gente que no conocía la ley o la conocía muy poco, vinieron a adorarle. Y nosotros como su pueblo, que conocemos las escrituras, que conocemos de todo lo que pasó con Jesús, nos cuesta venir a adorarle. Nos cuesta venir a reconocerle como rey. No solo de los judíos, sino del mundo entero. Yo decía, ¿por qué nos cuesta tanto venir a adorar al rey, Gustavo? A veces nos cuesta. Jesús se proclamó no solo rey de los judíos, sino rey y salvador del mundo. Nosotros como cristianos debemos usar nuestras palabras y nuestras acciones para proclamar nuestra fe. No permitamos que nadie nos desvíe de nuestra verdad y que nadie nos desvíe de nuestros principios cristianos. En la vida, al igual que Jesús, nos toca tomar decisiones difíciles, pero la verdad y la voluntad de Dios debe prevalecer por encima de todas las circunstancias. Nosotros dejemos que el Espíritu Santo sea nuestro mejor consejero en esas situaciones incómodas que vivimos en nuestro trabajo, en nuestra familia, incluso en nuestra iglesia. Pero repito, la verdad, la justicia y la paz de Dios debe reinar. Por eso fue que Jesús fue considerado una amenaza, porque él tenía poder sobrenatural y control, y ejercía un control sobre el pueblo. Ahora yo les digo esto, hermano. Deje que Jesús tome el control de sus vidas y cosas sobrenaturales empiecen a suceder en sus vidas. Cosas sobrenaturales comienzan a suceder en su casa, en su familia, en su hogar, en su trabajo, incluso aquí en la iglesia. Dejemos que Jesús tome el control de todo. Porque si Él tiene el control de todo, nosotros tendremos una vida mucho más amena, mucho más agradable. Amén. Pero sí pasamos al último episodio, el episodio con Herodes el tetrarca. Herodes el que gobernaba Galilea. Ese mismito que ordenó la muerte de Juan el Bautista. Los galileos eran una región muy pobre y visto con cierto desprecio por los romanos. Los más pobres eran los que más se les exigía impuestos. Los más necesitados eran los que más se les exigía impuestos. En el verso 23:8 vemos que dice, Herodes se alegró mucho de recibir a Jesús.
A primera vista pareciera que Herodes se sentía bendecido por recibir a Jesús, ya que Jesús era de conocimiento público. Muchos lo consideraban un profeta, otros lo consideraban el Mesías prometido, pero no era realmente lo que pensaba Herodes. La fama que tenía Herodes era que era fiestero, le encantaba la pachanga y los espectáculos. Él se rodeaba con círculos pudientes y adinerados. Jesús era un show interesante para Herodes. El hombre que convertía el agua en vino, devolvía la vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos, resucitaba a los muertos. Sin duda, era un muy buen espectáculo para Herodes. Herodes estaba interesado en ver una señal que confirmara la divinidad de Jesús. Herodes no tenía interés en escuchar el mensaje de salvación de Jesús. Herodes no tenía interés en escuchar la verdad, las palabras de Jesús, sino que quería solo eso, un espectáculo. Esa era la realidad por la que Herodes se emocionaba al ver a Jesús. Pero Jesús no tenía interés en satisfacer los deseos del tetrarca. Es por eso que Jesús prefirió quedarse callado, porque conocía el corazón de este hombre. Este silencio de Jesús, sin duda, era un rechazo a Herodes y su corte. El silencio de Jesús también es un acto de dignidad y coherencia. ¿Para qué ofrecer un mensaje a alguien que no tiene el mínimo interés en escucharlo? También podemos interpretar este silencio con un acto de profunda tristeza y de profundo dolor. Jesús sabía que su último día, su fin llegaba, pues. Que ya su último día estaba por llegar, su muerte estaba por llegar, y eso le causaba sin duda una profunda tristeza y un profundo dolor. Herodes se burló de Jesús, lo vistió con un manto de la nobleza, con ropa espléndida, dice en el verso 23:11, como queriendo decir, he aquí a este rey que ni ropa tiene. Jesús fue burlado, expuesto a situaciones muy complicadas. Aunque sabemos que Dios es soberano y puede usar las situaciones más complicadas para llevar a cabo su voluntad, no dejamos de sentir profunda tristeza por este día de Jesús, por este día por el que estaba pasando Jesús. También esta porción nos cuenta de un relato inesperado, en un momento caótico de la historia de la Biblia. Nos revela la inesperada reconciliación entre dos líderes que se odiaban, Herodes y Pilato. Pero no olvidemos que Jesús iba a morir, ¿para qué? Para reconciliar a la humanidad con Dios. O sea, Jesús es sinónimo de reconciliación. Jesús es sinónimo de paz. Esto nos enseña, amados hermanos, que en las situaciones más desfavorables, en las situaciones más difíciles, puede haber reconciliación y perdón. Repito, en las situaciones más difíciles, en las situaciones más desfavorables, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hogares, puede haber reconciliación y perdón. Solo hace falta una cosa: la presencia de Jesús. La presencia de Jesús. Amén. Y me voy a ir un poquito más allá. Cuando una persona, puede ser cualquiera de los que estemos aquí, o cualquiera persona, tiene realmente en su corazón a Jesús, esa persona en cualquier lugar, en cualquier sitio, puede traer paz y reconciliación a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestra familia. Amén. No dudemos de eso, hermano. No dudemos de eso. Porque si Él nos dio ese poder, esa potestad de ser su siervo, de ser su discípulo, de ser su enviado,
Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ¿cómo se puede parecer una persona hoy a Herodes? ¿Cómo así? ¿Cuándo? Cuando se tiene expectativas equivocadas de cómo debe actuar Jesús. Muchas veces queremos que Jesús actúe como nosotros queremos y de acuerdo a nuestra voluntad. Y cuando estas expectativas no son cubiertas, nosotros entramos en desánimo. ¿Será Jesús real? ¿Será Jesús verdad? Empezamos como a mermar en la fe. Comenzamos a apartarnos de Jesús. Comenzamos a dejar a Jesús a un lado. Jesús comienza a ser poco atractivo en nuestras vidas. Por ejemplo, podemos dejar de ir al GPS. ¿Todos saben qué es un GPS, lo que están aquí? Una herramienta muy importante que tiene nuestra iglesia, una herramienta de evangelismo muy importante. Podemos dejar de venir a la iglesia y te vas enfriando poco a poco hasta dejar a un lado a Jesús. Si no me cumple, si no llena mis expectativas, ¿para qué lo albergo en mi casa? ¿Para qué lo albergo en mi vida? Hay muchos en el mundo que aún se mofan de Jesús y se burlan. Pero el anhelo de mi corazón, amado hermano, en esta mañana, es que usted crea y se convenza que en cualquier circunstancia, que en cualquier situación, Jesús sigue siendo Dios. Jesús sigue siendo fiel y Jesús sigue siendo el camino a seguir. Amén. Si hoy usted y yo podemos ser verdaderamente libres, es por la injusticia que padeció el único justo, el único fiel, el único perfecto. Es decir, Jesús. ¿Cuántas veces como Herodes hemos querido solo ver una señal, un milagro, antes de creer? Necesitamos esa confirmación divina para saber o para entender que Dios existe. La fe no se trata de hacer tratos con Dios y pedirle señales, hermano. La fe se trata de confiar plenamente en su amor y plenamente en su misericordia. No estoy diciendo que los milagros no son parte del poder de Dios. Lo que estoy diciendo es que no son la única prueba que necesitamos para creer en Él. Por otra parte, a menudo nos encontramos en situaciones en que nos vemos obligados a dar explicaciones o a responder cosas que no tienen ningún sentido. Preguntas malintencionadas. Jesús nos enseña hoy que muchas veces es mejor callar. Jesús ante Herodes pudo defenderse, ¿sí? Pero él prefirió quedarse callado. Así estaba profetizado, hermanos míos. Isaías 53, 7. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. En situaciones a veces que no entendemos, que no comprendemos, situaciones difíciles, con personas que se burlan de nosotros como cristianos, a veces es mejor callar, hermano. Jesús nos enseña que a veces es mejor callar. Dejemos al necio con su necedad. Amén. Vamos a hacer unas conclusiones finales para ir ya tomando la recta final de esta mañana. Vemos entonces en estos 3 episodios que todo el proceso judicial de Jesús fue injusto, porque del inicio no fue juzgado de acuerdo a las leyes, sino que lo juzgaron de acuerdo a las malas intenciones que llevaban en sus corazones. Vimos como habían acusadores, pero no lograban ponerse de acuerdo para acusarle. No había 2 personas que lo acusaran de la misma cosa. Eso lo dice Deuteronomio 17:6.
Dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos morirá el que deba morir. No morirá por el testimonio de un solo testigo. Lo que quiere decir que ellos necesitaban 2 o 3 testigos que confirmaran esto de Jesús, todo lo que estaban culpando a Jesús. Por eso fue que acudieron a testimonios falsos, a mentiras, para poder enjuiciarles, para poder cumplir con nuestra parte de la ley. Pero tratando de cumplir con esta parte de la ley, obviaron otra parte de la ley que está en Éxodo 23, 1 y 2. Ya lo veo acá. Éxodo 23, 1 y 2 dice, no suscitarás rumores falsos ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo perverso. No seguirás a la mayoría para hacer el mal. No testificarás en un pleito inclinándote a la mayoría para pervertir la causa. ¿Qué hicieron ellos, hermanos? Todo lo contrario. Y como decimos nosotros, armaron una tramoya allí para poder culpar a Jesús, para poder culparlo de lo que ellos consideraban Jesús debía pagar. Querían cumplir con esta parte de la ley para probar que Jesús era culpable y obraron la otra parte de la ley. Los principios del mundo, hermanos míos, en este juicio, presentes en este juicio, fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Vemos principios como traición, mentira, falsos testimonios, envidia, maldad. Y de cierta manera nosotros, hermanos míos, cuando obedecemos a estos principios, también estamos llevando a Jesús a la cruz. Estamos burlándonos de Jesús, estamos condenando a Jesús a muerte, estamos levantando el látigo que lo lastima, estamos clavando sus manos y pies, estamos hundiendo la lanza en el costado. Tenemos que tener cuidado, hermano, y eso lo vemos en los primeros principios, en el libro 1, lección 3, los primeros principios, que nosotros no debemos obedecer a los principios del mundo. Nosotros debemos obedecer a los principios ¿de quién? A los principios de Cristo, que se contraponen a todos los principios del mundo. Van en otra dirección, ¿sí? Y son muy diferentes a esto. Jesús, aunque era el imputado, se presenta ante los jueces como juez. Eran ellos los que estaban siendo juzgados. Era el mundo quien estaba siendo juzgado. Vimos cómo Jesús se entregó completamente a hacer la voluntad del Padre. Aunque la copa de la ira cayó sobre él, él prefirió eso que cayera sobre el mundo, sobre la humanidad, que cayera sobre usted, hermano, que cayera sobre mí. Esa actitud que tomó Jesús es la misma actitud que nosotros debemos tomar hoy. Como cristianos debemos hacer las cosas desde la perspectiva de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Como lo hizo Jesús, nosotros aceptemos ese sacrificio. Jesús sufrió injustamente por nosotros y nosotros también debemos sufrir injustamente por Él. Lo dice su palabra, hermano. Lo dice Lucas 22 y 23. Dice, bienaventurados cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí y los vituperan, y desechan el nombre de ustedes como si fuera malo. Por causa del Hijo del Hombre, gócense en aquel día y salten de alegría, porque aquí su galardón es grande en el cielo, pues así hacían los padres de ustedes, los profetas. Sin duda alguna, hermano, cuando nosotros obedecemos lo que Jesús nos manda, nosotros somos bendecidos, doblemente bendecidos. Los apóstoles eran un ejemplo de eso.
Cuando nosotros sufrimos como ellos sufrieron, el Señor nos reparará cosas hermosas, recompensas hermosas, pero no aquí, será en el reino de los cielos. Cuando estamos sufriendo injustamente, tenemos el mismo corazón de Jesús y podemos anticipar que algo bueno viene para nosotros, que algo bueno viene también para su iglesia. Seamos pacientes, hermanos. Cuando somos señalados injustamente o sufrimos algún apropio, es porque algo bueno va a suceder en nuestras vidas, algo bueno va a suceder en nuestra familia, algo bueno va a suceder en nuestra casa, en nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Otra cosa que podemos aprender es que la mayoría no siempre tiene la razón. A veces la mayoría se equivoca, ¿sabe? Entonces debemos aprender hoy que nos enseña Jesús a no ir detrás de la mayoría. Nosotros como cristianos debemos ir detrás de la justicia, detrás de la verdad. Jesús sabemos que volverá, pero ya no como imputado, hermanos. Él vendrá a juzgarnos a ti y a mí. Pero no vendrá como estos jueces del Sanedrín. Él vendrá con jueces justos, con ancianos justos, con testigos sinceros. Amén. Y ya para finalizar, hermano, si queremos de alguna manera agradecerle a Jesús por lo que ha hecho, lo mejor que podemos hacer es testificarle al mundo lo que ha hecho por nosotros y amarlo aún en las peores circunstancias. No se olvide nunca que Él nos amó en las peores circunstancias. Guarda un buen testimonio. Estos son mis 2 últimos consejos. Guarda un buen testimonio y testifica lo que Jesús ha hecho por ti y por tu familia. Dios le bendiga. Dios le guarde. Pastor Harry. Duro momento de Jesús, sin duda alguna. Duro día de Jesús, pastor. Difícil, duro día de Jesús. Igual que Jesús, nosotros hemos tenido días muy difíciles, pero siempre debemos albergar la fe y la confianza de que nos espera un mañana mejor. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Póngase de pie, iglesia, por favor. Vamos a orar para pedirle a Dios que afirme esta palabra en nuestra mente y nuestros corazones. Ciertamente hay momentos en nuestra vida en los que sentimos la injusticia venir sobre nosotros. Pero sepa que ahí comenzó la pasión de Jesús. No fue con los azotes. Fue, gloria a Dios. Por aquí mi hermana Fidelia está pasando para que oremos por ella porque tiene un dolor. Si hay alguien más que desee que oremos por ellos antes de despedir, por alguna dolencia, por alguna enfermedad, por alguna situación que tenga, puede pasar aquí al frente. Gloria al Señor. Ya voy a orar por ti, Fidelia. Gloria a Dios. Ok. Dolor de la espalda, gloria al Señor. Esté pendiente allí. Gloria a Dios. Dolor en la cadera, desgaste en la cadera, gloria a Dios. Dice la palabra.